El tiempo pone todo en su lugar. Qué grandes obras arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX capitalino serán especialmente recordadas por la generación de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. La respuesta parece sencilla. Ahí están el Museo de Antropología, la Basílica de Guadalupe, Ciudad Universitaria. Sin embargo, la historia nos enseña que no siempre las grandes obras que fueron pensadas para marcar una época son las que terminan siendo recordadas. Lo cual me lleva a pensar, ¿no será que actualmente estamos dejando de ver algunas importantísimas obras que serán las que nos representen dentro de algunas generaciones? Con esto en mente, hemos preparado un programa para visitar algunas de estas obras a las que deberíamos prestar mayor atención. Y para eso, comenzamos en el heroico Colegio Militar en el sur de la ciudad, este maravilloso colegio que parece una zona arqueológica viva, muy viva, y desde aquí les damos la bienvenida a esta ciudad infinita. A lo largo de sus más de 200 años de historia, el heroico Colegio Militar ha ocupado distintas sedes, comenzando en Perote, allá en Veracruz, pero también, por supuesto, en Chapultepec, en Popotla y otros sitios. Y desde 1976 se encuentra en San Pedro Mártir, uno de los pueblos originarios de la alcaldía Tlalpan, a los pies del Ajusco. Esta obra es una de las mayores representantes de la corriente arquitectónica conocida como brutalismo y es obra de los arquitectos Agustín Hernández y Manuel González Rull. Aquí todo es simbólico y hay que fijarse en cada detalle. El edificio de gobierno, por ejemplo, representa el rostro del dios de la guerra de los mexicas, Huitzilopochtli, o el área de dormitorios está dividida en 6 sectores a lo largo de 3 edificios. ¿Por qué 6? Para honrar a los famosos niños héroes, los cadetes caídos en 1847. Está diseñado como el nido de un águila en cuyo centro están protegidos los aguiluchos, y es que así se les conoce cariñosamente a los cadetes que estudian aquí. A todo el complejo se le conoce también de manera emblemática como Telpochcali. Es una maravilla arquitectónica que, aunque no sea tan fácil como llegar, tocar la puerta y te dejan entrar, en realidad lo que sí se puede hacer es ver este bonito programa. El heroico Colegio Militar fue la única colaboración entre sus arquitectos, Agustín Hernández Navarro y Manuel González Rull, quienes tuvieron trayectorias muy distintas. Pero vamos a enfocarnos, por buen motivo, en la obra de Hernández Navarro. Mucho más reconocida públicamente, su arquitectura fusiona referentes mesoamericanos con tecnologías y materiales modernos de construcción, como el concreto armado y las estructuras metálicas. Lejos de simplemente copiar formas antiguas, Hernández Navarro extraía elementos como el significado ritual de la simetría, la relación con el paisaje y la monumentalidad. Sus edificios destacan no solo por su tamaño, sino por lo que nos quieren contar. Una de sus construcciones más emblemáticas en la capital es la sede de la Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, fundada en 1968, como revela el apellido por su hermana Amalia. Con ecos neoprehispánicos, su diseño inclinado se asemeja a la estructura de las pirámides, y la transición entre celosías y muros lisos remite al estilo Puuc de la arquitectura maya. Es un edificio que transmite movimiento, fuerza y equilibrio, un homenaje a la danza. Y en cuanto a escuelas, es mucho más fácil de visitar que el Colegio Militar.
¿Qué es el brutalismo? Porque yo veo volúmenes, concreto, una obra así muy grandota y digo brutalismo y siento que ya sé de arquitectura. Es un término que hoy en día significa un poco algo diferente a cuando se acuñó por primera vez. Se acuñó en Inglaterra en los mediados de los años 50 y el término era el New Brutalism, el nuevo brutalismo, como algo neoprimitivo, ¿no? Y este término está inspirado en los concretos aparentes que usó Le Corbusier a partir de la posguerra, en obras como la Capilla de Roncham, el Convento de la Tourette, la misma unidad habitacional de Marsella. Manejan este concreto en bruto, que es el término francés, es el béton brut, y de ahí viene la raíz del brutalismo. Y Oh. desde que estos ingleses lo nombraron, a lo que hoy en día se nombra con el término ya secas brutalismo o brutalismo sin el new, pues ha variado un tanto. Me imagino que muchos te preguntan, danos un ejemplo de brutalismo en México. ¿Tú dirías que la escuela de danza de Amalia Hernández, de su hermano Agustín Hernández, es un buen ejemplo de brutalismo? En el sentido de la intención formal muy, muy dura, muy definido, no sus formas, no por una función, sino por un esquema formal deliberado, que eso se aísla del funcionalismo tradicional en la arquitectura, donde existe la frase de la forma sigue a la función, pues aquí un poco al revés, la función queda supeditada a la forma, ¿no? Entonces, en ese sentido sí podemos decir que es una obra brutalista. En el sentido estricto de los acabados aparentes, pues no, porque vemos que todos estos volúmenes están forrados de mármol travertino y eso le quitaría la esencia del brutalismo como tal, que son generalmente concreto, pero también hay brutalismo en tabique, también hay brutalismo en aplanados toscos como la Cineteca de Manuel Rocha, ahí en Coyoacán, previa a la ampliación de Michel Rodkin. Ese sería un ejemplo de brutalismo en aplanado rústico. A mí me da la impresión de que dentro de 2, 3, 4 generaciones, a lo mejor dentro de un siglo, los estudiantes de arquitectura van a peregrinar a este lugar, la calle de Violeta, cerca del eje central, en la colonia Guerrero, a ver una obra de culto que a lo mejor esta generación No no ha está. valorado. ¿Y por qué crees que no ha sido valorada? Pues en general toda la arquitectura brutalista, cuando yo era más joven, en los años 90 y la primera década del siglo XXI, quedó muy opacado y muy castigado por el discurso por una parte de la posmodernidad. El brutalismo fue y ha sido deliberadamente indiferente al contexto histórico estilístico. Si vemos aquí los vanos y los ritmos que tienen las fachadas de la Colonia Guerrero o el mismo centro histórico, pues esto es indiferente, le parece indiferente eso, cuando el posmodernismo trató de recuperar el tejido y sobre todo las tipologías tradicionales de cada lugar. Y en ese sentido el brutalismo es la antítesis, es un choque, una autonomía formal que lo distinga de su contexto. En México el brutalismo tuvo un arraigo importante, más profundo quizá que en otros países, debido a esa monumentalidad de la arquitectura prehispánica, de ese tratamiento intensivo de los espacios exteriores a base de taludes, grandes escalinatas. La arquitectura prehispánica siempre está dándose un tete a tete con las montañas, con los volcanes, con nuestros grandes valles, y de ahí la búsqueda de formas prehispánicas, de incorporar por un lado a Agustín Hernández y por el otro lado Teodoro González de León y Legorreta, de buscar esta magnanimidad, esta monumentalidad de los espacios prehispánicos, llevarlos a los edificios institucionales. Y también, ¿por qué no decirlo?, de lograr una expresión muy fuerte sin detalles muy sofisticados. Entonces también el brutalismo es una manera de hacer edificios impactantes sin la necesidad de altos niveles tecnológicos. Que eso se ve en el heroico colegio militar, que es unos años posterior a esta escuela. O sea, ¿tú crees que en esta escuela Agustín Hernández ya estaba como orientándose hacia esta monumentalidad que dices? Y sin embargo es un edificio de reducidas dimensiones. Sí, pero tiene una escala en su pequeña dimensión muy potente. Es algo que se reproduce ya a escala mayor en el colegio militar. El colegio militar tiene en su eje más largo, tiene 1 kilómetro de largo, es una
construcción monumental que incorpora pues no solo el legado prehispánico en la amplitud y el tratamiento intensivo de los espacios exteriores, sino también los taludes, escalinatas, un tratamiento topográfico muy fuerte. ¿Qué habrá pensado Agustín Hernández? No podemos hablar en su nombre porque él no está aquí entre nosotros, murió hace poco. Muy recientemente. Pero ¿qué habrá pensado él al hacer una escuela de ballet folclórico para su hermana con este estilo? Porque esto no es un edificio público, no es monumental en apariencia. Y luego está la celosía. ¿Cómo interpretas tú esa celosía maravillosa? Un gran acierto para el clima en México, que es la mayoría del año es muy amable. No tener vestíbulos cerrados en los teatros, en los cines, poder tener vestíbulos al aire libre porque nunca nos vamos a congelar, ¿no? Podemos evitarnos el aire acondicionado, las máquinas que ventilan, que mueven aire, aprovechando el clima tan generoso que tenemos en México. Es una celosía y es un vitral también porque estos vidrios de canto filtran la luz y le dan un cierto tono junto con el tragaluz a este maravilloso espacio. Esto es patrimonial. Pensamos en esta palabrita, patrimonio, y pensamos en edificios viejos, empolvados, coloniales, que hay que rescatar del olvido. Y luego se nos olvida que hay arquitectura de nuestra época. Son edificios que han logrado incrustarse en la memoria, en sus entornos urbanos, y con el tiempo yo me imagino que serán cada vez más revalorados. ¿Qué ejemplos de brutalismo en la Ciudad de México podríamos destacar? Muy importante el Centro Cultural Universitario, la Biblioteca Nacional, la Sala de Nezahualcóyotl, los cines y teatros que lo acompañan. Es un conjunto muy potente. La Delegación Cuauhtémoc del arquitecto Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, que parece un edificio muy afortunado en la medida en que permea el espacio público, en la medida en que plantea una estructura de poder no vertical, sino una estructura de poder más horizontal, más ciudadana. Colegio de México, también de esta dupla de arquitectos, una obra que integra el paisaje de la lava de una manera extraordinaria. El Infonavit también es un edificio que es la sede del Infonavit allá en la colonia San José Insurgentes, Guadalupeín, un edificio que se teje muy bien al tejido urbano, que es una zona mayoritariamente doméstica, habitacional, pero es un edificio que teje dos calles, que arma una plaza pública muy digna. ¿Algo que quieras agregar? Ha migrado el brutalismo, ha migrado del lenguaje duro, institucional, monumental, se ha domesticado de algún modo y ha migrado a hoteles boutiques, a casas habitación pequeñas y tiene como una respuesta ante la proliferación de ornamento modernista. Esto es un rechazo a ello, una visión, una postura mucho más austera en el construir, y aunque no sea muy ecológico el concreto, a largo plazo estas obras duras que no necesitan mucho mantenimiento, que no necesitan remodelaciones, también tiene una ecuación de optimización de recursos que entre muchos arquitectos jóvenes está en entredicho, esto de qué recursos y cuánta energía usamos para construir. De ahí que pueda tener una nueva vertiente el brutalismo ecológico, podríamos llamarlo de algún modo, ¿no? Hay una frase que se repite mucho de Octavio Paz: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Yo quiero proponer otra. Aquí en la Escuela de Ballet Folclórico de Amalia Hernández, diseñada por su hermano Agustín Hernández, se me ocurre que la arquitectura es la danza de la ciudad. Siempre me gustó el diseño arquitectónico, vamos a decir, el hacer aquella cajita, cambiarla de forma, abrirle ventanas, y ya empecé ya con una inclinación a la creatividad. Y luego ya decidí estudiar arquitectura. Mi hermano ya era arquitecto, entonces me inscribí ya en San Carlos, es donde estudié yo. Fui autodidacta estudiando
la arquitectura y la historia prehispánica. Buscar esa comunión, vamos a decir, yo diría ensamblaje de piezas y de un programa hacer todo en unidad. Estructura, forma y función. Son tres elementos que si no se cumplen, no es arquitectura. Los arquitectos, al trazar un plano, estamos haciendo un dibujo. Cuando hacemos maquetas, estamos trabajando en volumen. Está unido, yo creo que todo el arte. Se necesita disciplina, talento y un amor a la misma, ¿no? Amar la arquitectura. Es lo primero, yo diría. A lo largo de este episodio ha resonado la palabra brutalismo. Sin embargo, no existe un criterio único para definirlo. No todos los grandes edificios de concreto son brutalistas, ni todos los edificios brutalistas emplean solamente el concreto. México, y en particular la ciudad, tiene toda una tradición arquitectónica que no existe en Europa. Por eso, más que definir qué es brutalismo y qué no, lo que interesa es conocer cómo se ven aquí esas mismas características. Por decir, la monumentalidad de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, del desaparecido Centro Scop, o del extraordinario Museo Anahuacalli, el cual exhibe con orgullo su resistente estructura de piedra volcánica. Tere Moya, directora del Museo Diego Rivera Anahuacalli, sobre el Pedregal de San Ángel, específicamente en el pueblo de San Pablo Tepetlapa, uno de los pueblos originarios de Coyoacán. ¿A qué huele? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué te dice esta vegetación? Una cosa increíble, ¿no? O sea, estamos en el corazón de Coyoacán, bueno, un poquito alrededor del corazón de Coyoacán, y huele a hierba, huele a naturaleza, estamos oyendo unos pajaritos, parece que estamos en el bosque, parece que estamos en el campo, y no, estamos en Coyoacán. ¿No es increíble? Es increíble. El Pedregal de San Ángel, Diego Rivera fue de los primeros que le vieron potencial a este mal país donde no se daba nada. Así lo llamaban. Imagínate. Así lo llamaban. Cuando Diego Rivera llega aquí, le llamaban mal país porque no producía nada y no generaba nada. Y vean esta belleza. Y bueno, claro que genera y produce. Esto es consecuencia de la erupción del volcán Xitle. Así es. Todo este material volcánico. ¿Qué nos puedes contar acerca de la flora, la fauna, las condiciones? Mira, nosotros hemos sido, en ese sentido, mega respetuosos con el espacio ecológico. Desde que Diego Rivera lo dejó hace 70 años prácticamente, nunca le hemos cambiado la estructura, nunca se ha sembrado nada diferente. Lo que ustedes ven es nativo del espacio. Nosotros lo único que hemos hecho en estos años es podar, quitar plagas, es decir, mantenerlo. Van a ver que es un espacio ecológico de aproximadamente 40,000 metros cuadrados, un pulmón maravilloso para la Ciudad de México. Estamos haciendo un programa sobre arquitectura y, sin embargo, henos aquí hablando de vegetación. No estamos tan errados, ¿no? Vegetación y arquitectura se relacionan. Bueno, yo les diría que la premisa fundamental del Anahuacalli es arte, arquitectura y naturaleza. Quería yo preguntarte, ¿quién es el autor del Anahuacalli? ¿Es O'Gorman? ¿Es la hija de Diego Rivera? ¿Es Diego Rivera himself? Es Diego, indiscutiblemente. Aunque él murió antes. Mira, Diego hizo los planos. Diego era pintor y era muralista y era arquitecto, pero sobre todo era un hombre con una gran visión. Mauricio Rocha, al hacer esta extensión del museo, ¿también trabaja con esta idea de lo prehispánico? Era muy difícil, lo tengo que decir, era muy difícil antes de que llegara la obra de Mauricio Rocha, porque teníamos aquí el Anahuacalli y aquí el espacio ecológico, y no lográbamos conectar. Estaban juntos, pero no conectados.
Para mí uno de los grandes logros de Mauricio es haber unido el espacio ecológico con el Anahuacalli. Es un espacio ya muy reconocido que ya han ganado premios internacionales. Nos llevamos el premio a la mejor arquitectura de América el año pasado. Entonces, si lo tenemos aquí en México, vengan, dense una vuelta, disfruten su naturaleza. Ya se puede venir uno a leer, Sí, por supuesto. pero también a visitar el templo para guardar los ídolos de Diego Rivera. Esto fue pensado originalmente, proyectado como un templo y una ciudad de las artes, ¿cierto? Sí. En los años 50, En los años 40. ya desde antes. Sí. Diego empieza esta idea no como una casa para sus ídolos prehispánicos, no. Inicialmente pensó que este era el lugar para venirse a vivir con Frida. Y era así de grande porque lo que querían era generar un rancho, una gran comunidad que fuera autosustentable y que tuvieran sus propios animales y que todo se generara aquí. Después esa idea se fue transformando. No era tan fácil, no era tan cómodo, No era tan cerca. no era tan cerca, en aquel entonces quedaba lejos. Entonces, bueno, fueron cambiando las prioridades para Diego y para Frida, y los dos deciden que este es un espacio maravilloso para generarle una casa a sus ídolos prehispánicos, porque estamos hablando de una colección prehispánica de alrededor de 60,000 piezas. Que no solo tienen un valor arqueológico, la museografía que trabajó Carlos Pellicer, pues tenía... No, yo creo que te diría que tienen un valor artístico Exactamente. increíble porque las curó Diego. Es decir, estas piezas Diego las compra, Diego las escoge, Diego las va persiguiendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, lo que tienen es un valor artístico impresionante. Más que arqueológico. Sí, mucho más. Sin embargo, también se puede trabajar con lo prehispánico. Un ejemplo es el heroico Colegio Militar de Agustín Hernández o el propio Anahuacalli, que tiene formas prehispánicas, pero en el siglo XX. Claro, lo que pasa es que Diego, en todo su trabajo, rinde homenaje a lo prehispánico. Diego lo que hace es impregnar su vida y su obra de lo que son nuestros antepasados y de lo que es nuestro origen. Prehispánico, fantástico, al final son etiquetas, son adjetivos. Y una palabra también que podría llegar a nuestra mente es brutalismo o neobrutalismo. ¿Tú crees que esto es una obra de brutalismo? No, para mí es arquitectura fantástica, es un templo maravilloso, majestuoso. Diego Rivera se lo dejó al pueblo de México, es decir, lo dejó en un fideicomiso para Banco de México con la única condición de que siempre mantuvieran las puertas abiertas para el pueblo de México. O sea que es tuyo y mío y de él y de Claro. todos ellos. Y yo lo que estoy viendo es que esto es un ejemplo de resiliencia y de resistencia capitalina. Los capitalinos vemos el Malpaís, el Pedregal de San Ángel, las alimañas que ahí habitan y sin embargo nos las metemos en una tortilla y nos las comemos como taco. ¿Cómo de que no podemos construir ahí? Claro que podemos construir ahí. A lo largo de este programa hemos visitado diferentes obras arquitectónicas, todas maravillosas, grandes estructuras, grandes diseños, que sin embargo no son necesariamente los más conocidos, pero vale la pena acercarse. Todas estas obras son del siglo XX, posiblemente el siglo de oro de la arquitectura capitalina. Entre otras razones, porque ésta ha sabido integrarse bien al paisaje y a la naturaleza, como seguramente deberíamos hacer los capitalinos actualmente en esta ciudad infinita.